En este anime, la historia comienza con un niño llamado Takuya que falta a la escuela mientras recuerda un sueño muy extraño sobre sus padres. En ese momento, un maestro de escuela aparece frente a él y cuando levanta la vista, Takuya está muy feliz por la gran vista privilegiada que acababa de recibir. Sin embargo, la maestra rápidamente regaña a Takuya y le dice que lamenta lo que le pasó a su padre, ya que su padre había muerto en un deslizamiento de tierra mientras él estaba haciendo su investigación científica. Sin embargo, Takuya dice que no está muy triste por eso y le pregunta si el maestro lo había llamado solo para hablar sobre eso, lo que el maestro termina negando, porque en realidad quería que Takuya se hiciera cargo de un nuevo estudiante que está a punto de transferirse a esta escuela. Y bueno, luego de enterarse de que este estudiante era súper lindo, Takuya rápidamente acepta la petición del maestro. En ese momento, los parlantes de la escuela anuncian que Takuya debe ir a la sala de investigación y en su camino hacia la sala, Takuya se encuentra con Yuki, un chico molesto que le pregunta por qué Takuya dejó la clase de Kendo. Sin embargo, Takuya le pide a Yuki que lo deje en paz, ya que estaba más preocupado por si la escuela había descubierto algunas de las cosas estúpidas que había hecho por la escuela. Takuya dice que sabe que Yuki se había unido a otro club y que la razón por la que Yuki se unió a ese club fue para tratar de ganarse a Chimazo, una chica súper popular y amigable. Sin embargo, cuando los dos se encuentran con Chimazo, ella trata a Takuya con total frialdad y dice que él es el único estudiante que puede irritarla. Después de decir eso, toma a Yuki del brazo y se va rápidamente. Takuya ignora todo esto y va a la oficina del director, donde pregunta por qué lo citaron a una habitación completamente vacía. En ese momento, la madrastra de Takuya, que parece más una estudiante, entra al salón y dice que la escuela la había llamado a ella y no a él, ya que querían hablar de un proyecto que estaba construyendo su padre. En ese momento, uno de los antiguos socios del padre de Takuya entra a la habitación y dice que había llamado a su madrastra para ver si podía continuar con el trabajo de investigación del Dr. Arima, quien en este caso es el padre de Takuya. Y antes de irse, este tipo pregunta si Arima había dejado alguna reliquia a la madrastra de Takuya antes de morir. Y respondiendo a la pregunta, la madrastra de Takuya dice que ella no había recibido nada de eso, y al preguntarle a Takuya si recibió algo, él dice que tampoco recibió nada de su padre. Después de eso, Takuya sale de la habitación y mientras camina por el pasillo, se encuentra con el viejo maestro que ahora trabaja en la oficina del padre de Takuya. Esta mujer le pregunta si está triste por la muerte de su padre, diciéndole que si lo está, puede hacer algo que lo emocione un poco más, algo que él aceptaría fácilmente. Sin embargo, lo está haciendo muy bien. Luego de eso, Takuya va a su casa y al llegar, se emociona con un pedido que estaba en su mesa, pues creía que era un vídeo especial de chicas en bikini que había encargado. Sin embargo, al abrir el paquete, Takuya se encuentra con un extraño artefacto que termina ignorando. Luego, al encender la televisión, Takuya nota que algunos fenómenos extraños, como tormentas eléctricas, estaban sucediendo en el área del proyecto de investigación donde se encontraba su madrastra. Y al ver que pudo haber tenido un accidente, Takuya rápidamente va al lugar para ver cómo está. Al llegar allí, Takuya confirma que solo unos pocos trabajadores se habían jodido y que su madrastra estaba completamente bien. Luego de enterarse de esto, decide abandonar ese lugar. Pero en ese momento exacto, aparecen Yuki y Chimazo y preguntan si Takuya también notó esos rayos antes, diciendo que eran muy diferentes a los rayos normales. De la nada aparece una chica misteriosa que nadie conocía y dice que el lugar donde la madrastra de Takuya estaba investigando era peligroso y que todos deberían mantenerse alejados de allí. Y luego de decir eso con calma, la chica se va sin decir nada más. De esa manera, el día pasa y a la mañana siguiente, Takuya se prepara para otro día de clases. Al llegar al aula, el profesor presenta al nuevo alumno que estudiará con él. Y para sorpresa de todos, Takuya aparece usando nada más que ropa interior para gastarle una broma al nuevo estudiante. Sin embargo, ella lo ignora por completo y simplemente se presenta como Ana. Después de eso, el nuevo estudiante se sienta al lado de Takuya, e inmediatamente se da cuenta de que Ana era la misma chica que había aparecido de la nada la noche anterior. Y antes de que Takuya pudiera decir algo más, Ana advierte que la madrastra de Takuya debería detener inmediatamente el proyecto de construcción del Dr. Arima. Después de eso, Takuya regresa a su casa y cuando mira la mesa, se encuentra con otro pedido. Cuando abre este paquete, encuentra un archivo secreto sobre viajes en el tiempo y mundos paralelos. Además, se da cuenta de que la reliquia que había ganado formaba parte de este archivo. En ese preciso momento se da cuenta de que su padre le había dejado una carta, y dentro de esa carta había un mensaje de tu padre diciendo que no había muerto, y que se suponía que Takuya aparecería en el proyecto de construcción esa misma noche. Después de leer esto, Takuya va inmediatamente a ese lugar, con la esperanza de encontrar a su padre. Sin embargo, acaba encontrando a una mujer tirada en el suelo, y al mirar bien el rostro de esta mujer, Takuya se da cuenta de que tenía orejas como las de un elfo. De la nada, el supuesto elfo se despierta y llama a Takuya Yuno, y justo después de besar a Takuya, el elfo comienza a brillar intensamente y desaparece, al igual que mi dinero. En ese preciso momento, aparece el antiguo colega del padre de Takuya con su madrastra, y dice que todo esto fue parte del estudio de Arima. Y, de hecho, la verdadera madre de Arima y Takuya vivía en un mundo alternativo al de ellos. Y después de apuntar con un arma a Takuya, el hombre dice que la reliquia que lleva es la respuesta a todo esto, ya que esta reliquia era el dispositivo que daba la posibilidad de viajar entre los infinitos mundos paralelos. Y para tener esta reliquia solo para él, este hombre estaba dispuesto a matar a Takuya si fuera necesario.
Sin embargo, de la nada, allí mismo comienza una tormenta eléctrica. Y antes de que el hombre pudiera hacer algo contra Takuya, el tiempo se detiene por completo. Ana también estaba observando todo. De repente, Takuya se despierta en un lugar muy similar al lugar en el que se encontraba anteriormente. Y por alguna razón, comienza un fuerte dolor de cabeza sin ningún motivo. Sin entender nada, Takuya decide irse a casa a dormir. Y al día siguiente, recibe una llamada de su amigo Yuki, diciéndole que las vacaciones de verano están cerca. Y por eso, ya se imaginaba que Takuya debía estar muy emocionado. Pero en respuesta, Takuya le dice a su amigo que vaya a divertirse, porque tiene algunos problemas que resolver. Y los problemas que necesita resolver son los siguientes. Tiene la intención de acudir a la policía para saber más sobre su madrastra. Sin embargo, Yuki dice que acababa de ver a la madrastra de Takuya pasar por la escuela. Y sin entender nada, Takuya va inmediatamente a la escuela. Al llegar allí, Takuya entra a la oficina del director, donde se topa con su madrastra y la antigua pareja de su padre. Takuya está furioso por todo lo que este hombre había hecho anoche. Sin embargo, tanto la madrastra de Takuya como este hombre parecen no saber nada de lo que Takuya estaba hablando, lo que termina dejando a Takuya perplejo, preguntándose por qué no tienen recuerdos. Sin entender nada más, Takuya llega a pensar que todo fue solo un sueño. Sin embargo, al pensar, Takuya se da cuenta de que no había manera de que pudiera ser un sueño. Y con eso en mente, Takuya decide leer un poco más sobre los documentos que le dejó su padre. Y leyendo más, descubre que el dispositivo que tiene es un objeto que le hace viajar en el tiempo a través de mundos paralelos. Y después de probar la potencia del dispositivo usando algunas latas de refresco, Takuya siente un dolor de cabeza muy fuerte. Y llega a la conclusión de que si usa demasiado este poder, algo malo podría terminar pasándole. Y antes de que pueda pensar en otra cosa, termina asustándose por Ana, que había aparecido allí de la nada. Takuya entonces decide irse, decir que nada de lo que Ana le había oído hacer allí era cierto. Luego va a la sala de investigación y allí les pregunta a Chimazo y Yuki si se había reunido con ellos la noche anterior. Y tras recibir una respuesta positiva, Takuya llega a la conclusión de que a pesar de su viaje en el tiempo, nada había cambiado. Después de eso, de camino a casa, Chimazo les propone a Takuya y Yuki que vayan al monte Sankaku, que en este caso, es el lugar donde el padre de Arime estaba investigando antes de morir. Todos están de acuerdo y al llegar a la montaña, el trío de amigos se encuentra con Ana y le preguntan por qué siempre está cerca de ese lugar. Pero antes de que Chimazo pueda lograr que Ana abra la boca, Takuya la detiene. Y esto hace que Chimazo pregunte si Takuya está enamorado de Ana. Ella dice que Takuya no debería enamorarse de Ana, ya que hay muchos malos rumores sobre ella. Entonces, justo después de investigar las rocas y algunas escrituras, el grupo de Takuya decide regresar a casa. Sin embargo, en el camino, se encuentran con la ayudante de la madrastra de Takuya, amenazada por algunos empleados que trabajan en la obra. Dicen que están sucediendo muchos accidentes en el trabajo y que su dinero está retrasado. En respuesta a todo esto, la ayudante de la madrastra de Arima, a quien llamaré Toyotami, le echa toda la culpa a la madrastra de Takuya. Y al escuchar esto, Takuya se enoja y dice que Toyotami no es más que un incompetente que no debe huir de sus responsabilidades. Incluso después de escuchar esto, Toyotami ignora por completo lo que dijo Takuya y solo lo regaña diciéndole que no debería ir a esa montaña, ya que la compañía de Arima, según las órdenes que el mismo Toyotami dio, estaba a punto de destruir la montaña. Y para ello ya había conseguido el apoyo del alcalde, quien le había dado permiso. Sin embargo, Ashimazo se enfrenta a Toyotami y se revela como la propia hija del alcalde. Y siendo la hija del alcalde, haría cualquier cosa para detener la destrucción del monte Sukaku, ya que esta montaña era un patrimonio cultural de los residentes. Y al descubrir que la chica frente a él era la hija del alcalde, Toyotami tiembla de miedo y pierde por completo todo el coraje para responder y rápidamente se va con el rabo entre las piernas. Después de todo esto, Takuya decide volver a casa y allí encuentra una carta de su madrastra diciéndole que volvería tarde a casa. Takuya piensa que podría estar en algún tipo de peligro y luego de convencer a un empleado para que le diga el lugar exacto donde había ido su madrastra, Takuya rápidamente se dirige al almacén donde estaba su madrastra. Allí descubre que su madrastra estaba realmente en peligro al ser amenazada por dos bandidos que querían la investigación del Dr. Ariman. Y para evitar que estos bandidos le hagan daño a su madre, Takuya ataca a los dos y en respuesta a esto, los bandidos comienzan a atacar a Takuya. Pero esta vez Takuya estaba preparado y cuando activó el dispositivo del tiempo, retrocedió unos minutos en el tiempo. Y luego, sabiendo que no podría luchar contra esos bandidos de frente, Takuya se armó con un simple palo de hierro. Sin embargo, incluso con un bastón de hierro, Takuya termina siendo golpeado por los bandidos. Luego demuestra ser un verdadero fanático de Re:Zero y vuelve al pasado. Y esta vez, aunque ataca con una moto, acaba siendo golpeado nuevamente. En ese momento, Toyotami emerge como un héroe y salva a Takuya y a su madrastra, derrotando a ambos bandidos. Después de eso, Takuya se despierta en la casa de Ayumi, quien es su madrastra. Entonces, después de ser regañado por Ayumi por haber sido golpeado y humillado por los bandidos, Takuya decide regresar a casa. Allí, al dirigirse a la enfermería, Takuya encuentra a Ana, quien estaba recibiendo atención de los médicos. Y cuando mira el collar de Ana, Takuya recuerda cuando era niño y conoció a un niño que llevaba un collar idéntico. Takuya le pregunta a Ana sobre el collar y en respuesta, Ana dice que no era un collar y que, de hecho, era la llama de su vida. Y se marcha sin decir nada más. Sin entender nada, la profesora que está en el salón dice que Ana es una niña muy extraña. Sin embargo,
embargo, Takuya dice que el profesor era el raro. Después de todo, ella es la única profesora que conoce que viste ropa tan provocativa. Todavía en la escuela, Takuya recibe una llamada de Ayumi. Y después de olvidar el sobre importante en casa, Ayumi le pide a Takuya que recoja el sobre y se lo entregue en el trabajo. Entonces, después de recibir el sobre, Takuya va a la empresa y allí se encuentra con Toyotami, quien, por alguna razón, intenta quitarle el sobre a Takuya. Sin embargo, Takuya se niega, ya que tenía la intención de dárselo directamente a Ayumi y no quería que los gérmenes de Toyotami tocaran el sobre. Después de eso, finalmente llega a la habitación de Ayumi. Entonces, Takuya le entrega el sobre. Sin embargo, Ayumi tiene que irse rápidamente para asistir a una reunión importante. Y aprovechando la distracción de todos, Toyotami toma el sobre y sonríe, como si estuviera planeando hacer algo. Y en la reunión tan importante, Ayumi es criticada por todos, ya que a causa de la construcción que estaba realizando su empresa en el monte Sankaku, varios trabajadores estaban muriendo a causa de los misteriosos rayos. Y al no tener un argumento fuerte para contrarrestar todas las críticas, lo único que le queda a Ayumi es inclinar la cabeza y abandonar la reunión. Afuera, Ayumi se siente incompetente, y para empeorar las cosas, un hombre que pasa en bicicleta le arroja unos huevos. Después de eso, es humillada incluso en la televisión, y luego, ahoga sus penas en la bebida, y acaba llegando a casa completamente borracha. Y después de llorar mucho, Ayumi abraza a Takuya y le dice que estaba cansada de todo. Sin embargo, tenía la intención de esforzarse por no decepcionar más a Takuya. Después de eso, durante un sueño, Takuya habla con su padre, y en ese sueño, Arima dice que Ayumi estaba en peligro y que solo Takuya podía resolver este problema. Al escuchar esto, Takuya acude hacia Ayumi, pero la encuentra en un mar de sangre, pero esto aún era parte de su sueño. Y cuando despierta, Takuya va desesperado a comprobar si Ayumi todavía estaba bien, y por suerte para él, estaba muy bien. Entonces, luego de confirmar que todo estaba bien con Ayumi, Takuya se dirige a la escuela, sin darse cuenta que en el camino había un hombre extraño observándolo. Un rato después, ya dentro de la escuela, Takuya se encuentra con el periodista de la ciudad, quien llama a Takuya a la terraza de la escuela, y le pregunta si tenía alguna información sobre lo que Ayumi estaba investigando en la isla Sankaku con el alcalde. En respuesta, Takuya dice que incluso si lo supiera, no le diría nada a un periodista. Y luego de obtener la tarjeta de contacto de la periodista llamada Kaori, Takuya va al salón de clases y allí decide leer la información de contacto de Kaori. Pero en lugar de tener un número, había un mensaje escrito en la tarjeta que decía que el Toyotami no era confiable y que Ayumi estaba en peligro. Al leer esto, Takuya se prepara para ir a ayudarla. Sin embargo, este era un día de prueba, y por eso, la maestra vuelve a poner a Takuya en el salón de clases, ya que nunca estudió y sus notas eran pésimas. Sin embargo, esta vez Takuya tenía un as bajo la manga, el dispositivo para retroceder en el tiempo, y por eso estaba seguro de que obtendría una calificación perfecta. Sin embargo, en el momento en que Takuya activa el dispositivo y se prepara para realizar la prueba, recibe una llamada del tablero, y gracias a ello logra deshacerse de la prueba. De vuelta en la sala de juntas, Takuya responde a una llamada, y al escucharla, descubre que Ayumi no estaba en el trabajo y tampoco respondía a las llamadas. Y tras descubrir que Ayumi podría estar en peligro, Takuya corre a casa, recordando la frase de su padre, que decía que solo él era capaz de salvar a Ayumi. Entonces, cuando Takuya llega a su casa, encuentra a Toyotami tratando de aprovecharse de Ayumi. En ese momento, Takuya se revela por completo y golpea a Toyotami. Sin embargo, Ayumi abofetea a Takuya y le dice que no debería involucrarse en esto. Y al ver que Ayumi parece estar preocupada por Toyotami, Takuya se pone completamente nervioso y decide que lo mejor era salir de esa casa. Y después de todo lo sucedido, Takuya decide pasar el día en un restaurante, mientras reflexiona sobre los acontecimientos recientes. Allí se encuentra con Kaori, y esta vez, la periodista lo llama a un hotel privado, prometiéndole contarle todo lo que sabe sobre Toyotami. De vuelta en el hotel, Kaori dice que alguien había robado algunos archivos importantes de la empresa de Arima y los había vendido a otra empresa. Sin embargo, esta persona encontró una manera de culpar a Ayumi por esto, y a cambio de darle esta información, todo lo que Kaori quiere a cambio es una tarjeta azul, ya que esta tarjeta azul da acceso a las ubicaciones más importantes de la empresa Arima, y con esta tarjeta podría saber quién era el ladrón, ya que esta noticia seguramente se viralizaría en la televisión. En ese momento, Takuya se da cuenta de que el verdadero culpable de todo fue Toyotami, y de camino a casa, Takuya se da cuenta de que Toyotami en ese momento estaba tratando de aprovecharse de Ayumi, chantajeándola, y cuando llega a casa, Takuya no encuentra a nadie, y cuando mira en el baño, encuentra a Ayumi muerta. Todo esto porque se había suicidado después de haber sido abusada por Toyotami. Está completamente conmocionado por la muerte de Ayumi, y entonces, Takuya decide retroceder en el tiempo, y esta vez se va directo a casa, golpea a Toyotami y lo echa de la casa de Ayumi, y después de supuestamente haber resuelto todo, Takuya regresa a casa, y frente a él, se encuentra con Ayumi muerta una vez más, lo que nuevamente sacude por completo a Takuya. Desesperado, vuelve a retroceder en el tiempo, intentando cambiar las cosas, y esta vez, toma a Ayumi y sale de esa casa. En el camino, Ayumi deja de caminar y dice que no hay manera de demostrar que Toyotami fue el culpable de todo, y después de cansarse de todo, Ayumi decide volver a suicidarse. Entonces, Takuya retrocede en el tiempo y esta vez intenta llegar a casa por un camino más rápido. Sin embargo, en el camino se topa con unos mafiosos, y como estos hombres están muy enojados con Takuya, porque él ya los venció en el pasado, deciden vencerlo ahora mismo. Y después de
recibir muchos golpes, Takuya llega a casa y allí se encuentra nuevamente con Ayumi muerta. Vuelve a retroceder en el tiempo, pero independientemente de lo que haga, Ayumi termina suicidándose de la peor manera posible. Y sin saber qué más hacer, Takuya decide investigar los archivos del Dr. Arima. Y mientras lee, descubre una inquietante revelación. Hay eventos que son imposibles de cambiar, ya que forman parte de un destino predeterminado, algo que tu dispositivo no puede cambiar. Este conocimiento amarga la realidad de Takuya, quien se da cuenta de que quizás el destino de Ayumi sea realmente morir. Sin embargo, se niega a aceptar esta idea y decide intentarlo unas cuantas veces más para salvar a Ayumi. Y para cambiar todo este destino, encuentra a Kaori. Y ya en el hotel con Kaori, Takuya le ofrece la tarjeta azul, y a cambio, Kaori le entrega un sobre con pruebas contra Toyotami. Y para estar aún más agradecida con él, Kaori dice que podría entregarle su cuerpo a Takuya, ya que ama a los niños pequeños. Es en este momento que Takuya actúa como un terrible personaje principal y rechaza el cuerpo de esta hermosa mujer. Y mientras baja por el ascensor, Takuya está seguro de que esta vez podrá cambiar el futuro. Y luego vuelve al pasado. Y esta vez, Takuya llega rápidamente a casa, con la evidencia en sus manos. Revela la estafa de Toyotami y demuestra que ese bastardo no era más que un aprovechado. En respuesta, el Toyotami dice algunas tonterías y sale corriendo. Takuya lo persigue con la ayuda de Kaori, quien arroja un jarrón a la cabeza de Toyotami, provocando que finalmente sea derrotado. Luego de resolver este problema, Takuya vuelve corriendo a casa, y al ver la atmósfera extraña y oscura en esa casa, piensa que Yumi podría haberse suicidado nuevamente en el baño. Y al llegar al baño, Takuya encuentra a Yumi a punto de suicidarse y rápidamente le impide hacerlo. Él abofetea a Yumi y le dice que debe recuperarse, revelando que aunque estaba sola, él estaba allí para protegerla, tal como la protegió su padre. Al escuchar esto, Yumi se calma y dice que por el bien de Takuya y Arima, seguirá viviendo. A la mañana siguiente, Yumi está mejor gracias a Takuya. Y ya en la escuela, Takuya se prepara para hacer muchas cosas, ya que no tomó el examen y ahora tenía pésimas notas. En ese momento, suena una alarma y llama a Takuya a la sala de juntas, lo que termina salvándole el pellejo nuevamente. Al llegar al tablero, Takuya se reúne con Kaori, y allí Kaori dice que encontró una manera de hacer que Toyotami dejara la compañía de Arima. Además, con la tarjeta azul, Kaori quería mostrarles a todos la prueba de que Toyotami realmente incriminó a Yumi. Los dos van a la empresa de Arima, y al llegar allí, Kaori hace que Takuya siga adelante, ya que gracias a su trabajo como periodista logra hablar con el conserje de la empresa y entrar con normalidad. Y mientras espera que Kaori abra la puerta, Takuya se desespera, ya que el guardia de seguridad estaba demasiado cerca de donde él estaba. Pero justo cuando el guardia de seguridad estaba a punto de atrapar a Takuya en el acto, Kaori le abre la puerta. Luego los dos continúan su viaje, y al llegar a la habitación a la que querían entrar, Kaori dice que tiene que ir a otra habitación para cambiar los controles, y la persona que debe pasar por esa puerta debe ser Takuya. Entonces, después de esperar a que Kaori toque los controles, Takuya logra abrir la puerta usando la tarjeta azul, y al entrar, se encuentra con una habitación llena de minerales misteriosos. En ese momento, Kaori explica que estos minerales son únicos y Arima fue quien los descubrió. Y a diferencia de todos los minerales, este mineral azul reaccionaba a los sentimientos humanos, siendo este un secreto total que Arima confiaba únicamente a Yumi. Kaori explica que tenía un plan para salvar a Yumi de ser acusada, y ese plan era tomar este mineral, evitar que Toyotami lo robara y lo mostrara al público local. Al oír esto, Takuya decide seguir el plan de Kaori. Entonces, toma una maleta y rompe el cristal donde estaba el mineral. En ese momento, Kaori golpea a Takuya en la cabeza y le revela que ella es, de hecho, una traidora y que estaba del lado de Toyotami. Y como ella había puesto mineral en manos de Takuya, él sería acusado del delito de robo. Totalmente derrotado, Takuya activa su dispositivo de tiempo, y después de que Kaori se va para mover los controles y permitirle a Takuya el acceso a la habitación, él piensa en lo que debe hacer para liberar a Kaori de su malvado plan. Para ello decide hacer lo mismo que hizo la última vez, que es abrir la puerta y conseguir el mineral. Y aunque ya esperaba el golpe, Takuya terminó sin tener velocidad para reaccionar. Y al ver que fue derrotado nuevamente, Takuya pregunta por qué Kaori está haciendo esto, y básicamente ella le revela que quería crear una historia falsa para televisión e incriminar a la compañía de Arima. Y como Ayumi ya estaba siendo acusada de varias cosas, sería muy fácil detonar la empresa, y sería mucho más fácil para ella hacer todo esto si Takuya fuera considerado un ladrón por todos. En ese momento, Toyotami revela que Kaori es una mujer que fue contratada solo para hacer esto. Tiene la costumbre de destruir empresas, y probablemente alguien la había contratado para hacer esto con la empresa de Arima. En respuesta a esto, Takuya sonríe y saca una radio de su bolsillo que le había robado a un guardia de seguridad. Y luego Takuya dice que todos los guardias de seguridad de la empresa estaban escuchando lo que acaban de decir Kaori y Toyotami. En ese momento, los guardias de seguridad invaden la habitación, y ahora sabiendo todo, arrestan tanto a Kaori como a Toyotami. Y después de todo eso, Takuya habla con Ayumi y le pregunta por qué el mineral no es más brillante. Y en respuesta a esto, Ayumi dice que fue porque el mineral entró en contacto con el aire, y que a pesar de todos los experimentos, la empresa de Arima nunca había logrado extraer el mineral a la perfección. Entonces, Ayumi dice que Arima solo comenzó a investigar este mineral porque amaba mucho a la madre biológica de Takuya, y de alguna manera este mineral se conecta con su madre. En ese momento, Takuya comienza a desaparecer de este mundo, y en respuesta, Ayumi dice que él no pertenece a este mundo, y por eso, era hora
hora de que se fuera a su mundo. Es en ese momento que Takuya se encuentra con su padre en una especie de sueño. Allí, el Dr. Arima explica que Takuya no podría permanecer en un mundo paralelo por mucho tiempo y por eso tendrá que rehacer todos los eventos nuevamente. Sin embargo, esta vez habría pequeños cambios en la narrativa de la historia. De repente, Takuya se encuentra despierto nuevamente en casa y al recibir una llamada de Yuki, Takuya se da cuenta de que ha vuelto al principio de todo. Sin embargo, las cosas fueron diferentes y esta vez Yuki habla de una persona que había sido víctima de una maldición en la casa del profesor Ryu Hizo, quien en este caso es la expareja del Dr. Arima. Después de escuchar esto, Takuya va a la escuela y al llegar a la oficina del director, se encuentra con Ayumi y Ryu Hizo allí. Ryu cuenta sobre la maldición y dice que tomaría ciertas acciones para que no haya una tercera víctima de esta maldición. Y después de escuchar esto, Takuya va a la enfermería y allí encuentra a Ana, quien nuevamente ignora por completo a Takuya y se va. Una vez, solo en la enfermería, Takuya se pregunta por qué la ropa de su maestro está sobre la cama. Y ahora, usando toda su inteligencia, Takuya toma las bragas de la maestra para guardarlas con él y luego reza a las bragas, porque esta maestra es su verdadera diosa. Sin embargo, Shimazo llega en ese momento y rápidamente llama a Takuya pervertido. Ella termina quitándole las bragas de la mano y luego de eso, Takuya baja las escaleras de la escuela y allí se encuentra con la secretaria de Ryu. Y en la terraza de la escuela, a solas con Takuya, la secretaria dice que Ryu ha estado actuando extraño últimamente y que a pesar de no haber fumado nunca, sí ha estado fumando demasiado últimamente. Además, su comportamiento era diferente al normal. Y en respuesta, Takuya dice que Ryu era realmente extraño y que, por alguna razón, Ryu estaba hablando con algunas personas sospechosas. En ese momento, la secretaria cae al suelo, pero pronto advierte que esto es solo un dolor de cabeza que siempre tuvo. En respuesta, Takuya dice que antes, Ryu habló sobre la tercera víctima de cierta maldición y que no prestó atención en absoluto porque odia esos diálogos aburridos. Recuerda que en la televisión solo se había hablado de una víctima de esta maldición y ahora Takuya sospechaba que Ryu era la tercera y debido a esto, cree que debería visitar a Ryu para investigar esto más a fondo. En el salón de clases, Takuya termina rápidamente su trabajo escolar con Yuki. Además, revela que irá a la mansión de Ryu y debido a que esta mansión se conoce como Encantada, Yuki y Shimazo están interesados en ir juntos. Sin embargo, Ana interrumpe a todos y dice que Ryu no es una persona cualquiera y que por eso Takuya y los demás deberían mantenerse alejados de él. Al escuchar esto, Takuya se queda en silencio y nuevamente Ana se va sin decir nada más. De camino a la mansión, Takuya dice que Ana era realmente extraña, pero a pesar de todo, era sumamente hermosa, lo que pone muy celoso a Shimazo. Del otro lado de la calle, una mujer pelirroja observa a Takuya desde lejos sin dejar que él se dé cuenta y al llegar a la mansión de Ryu, Takuya es atendido por una señora y mientras le muestra el patio trasero de la mansión, la anciana dice que en esta mansión había un cobertizo que tenía más de 400 años y, por alguna razón, ese cobertizo era lo único que parecía terminado en esa mansión. En ese momento, la anciana dice que Ryu ya no era la misma persona y que ya ni siquiera consideraba a Ryu como su hijo. En ese momento, aparece el propio Ryu y en total desesperación, la anciana se disculpa por haberlo ofendido y sale corriendo. Dentro de la mansión, Ryu dice que su madre tenía Alzheimer, por lo que no deberían tomar en serio nada de lo que ella diga. Y continuando, Ryu muestra un tablero de arte al grupo de Takuya. Dice que esta pintura tiene más de 400 años y que solo se interesó en ella gracias al Dr. Arima. Después de decir esto, Ryu le pide a Takuya que hable con él a solas en otra habitación. Mientras tanto, Shimazo y Yuki admiran la obra de arte. A solas con Takuya, Ryu dice que siempre quiso hablar con él y hablando del pasado, Ryu dice que conoció a Arima hace mucho tiempo y que en ese momento, Ryu decidió estudiar la humanidad. Arima decidió estudiar la inmortalidad. Además, al mismo tiempo, Arima conoció a una hermosa mujer rubia ciega y esta mujer era la madre de Takuya, quien ayudó a Arima a terminar la investigación científica en el monte Sankaku. Y luego de contar todo esto, Ryu le pregunta a Takuya si Arima había dejado algún tipo de artefacto como herencia antes de morir. Takuya dice que no. Sin embargo, Ryu vuelve a preguntar. Esta vez, utiliza un poder misterioso llamado Niabe para entrar en la mente de Takuya. Sin embargo, incluso ante este misterioso poder, Takuya logra resistir y en ese momento, Shimazo acompañado por Yuki ingresa a la habitación para ver cómo está Takuya. Y al ver que ya era demasiado tarde, Ryu le dice al grupo de jóvenes que regresen a sus hogares. Y cuando todos se iban, Ryu dice que todavía estaba esperando mucho de Takuya. La madre de Ryu pregunta si lograron descubrir la verdad sobre esa mansión. Y para que todos tengan una pista, les cuenta un poema sobre gorriones y golondrinas, que a estas alturas no ayuda en nada. Más tarde esa noche, Shimazo decide descifrar este poema. Y mientras lee algunos libros, Shimazo recuerda la vez que encontró a Takuya y al viejo maestro de la escuela haciendo cosas malas. Un recuerdo así deja a Shimazo extremadamente deprimido. Y al toparse con un libro, Shimazo se da cuenta de que la obra de arte en la casa de Ryu es idéntica a una parte del monte Sankaku. Y emocionada de decirle esto a Takuya, sale de su habitación y se dirige a las escaleras. Sin embargo, al llegar a las escaleras, encuentra a su padre hablando por teléfono, hablando de algo terrible que sucedería y que incluso podría salirse de control. Al escuchar esto, Shimazo queda completamente conmocionado. Luego, al día siguiente, mientras desayunaba, el padre de Shimazo le dice que tenía una propuesta para ella. Esta propuesta fue que ella fuera
fuera a Estados Unidos a estudiar allí, ya que algo muy malo iba a pasar en esa ciudad pronto, y por eso no quería que su hija se quedara más en esa ciudad. Y aunque Chimazo se negó a estudiar en el extranjero, su padre dijo que ya había organizado todo y que en una semana Chimazo sería enviado a Estados Unidos. Mientras tanto, Takuya se dirige a la escuela, y debido a que tenía fuertes dolores de cabeza debido a los misteriosos poderes de Rayu, incluso estaba pensando en faltar a clases e irse a casa. Sin embargo, la profesora dice que tiene un masaje especial que podría curar todo tipo de dolores. Ella dice que este masaje podría hacer que todo el cuerpo de Takuya se sienta bien, y al escuchar esto, Takuya inmediatamente se emociona y sale corriendo a recibir el masaje. Sin embargo, ella tenía la intención de ponerlo en una silla eléctrica, y decepcionado, Takuya le pregunta a la maestra si conocía un tipo de poder misterioso llamado Niarbe, y en respuesta, el maestro dice que Niarbe era un tipo especial de hipnosis y que, a diferencia de la hipnosis común, Niarbe se activaba mientras la persona aún estaba despierta. Después de eso, en la terraza de la escuela, Takuya se queja de que ese masaje no mejoró su dolor en absoluto. De repente, aparece la secretaria, a quien llamaré Mitsuki para hacerlo más fácil, y pregunta si Takuya había descubierto algo diferente relacionado con Rayu. Y en respuesta, Takuya dice que tanto Mitsuki como él estaban en una especie de hipnosis sobre Rayu, afirmando que ese hombre es muy peligroso. En respuesta, Mitsuki dice que no lo creía. Ella dice que si realmente estuviera hipnosis, se daría cuenta. Poco después, ella dice que Takuya era un poco diferente. Y en respuesta, Takuya dice que él era diferente, porque cuando lo conoció, él era virgen. Sin embargo, ella le quitó por completo la virginidad, y por eso ahora es un hombre completamente diferente. Al escuchar esto, Mitsuki le pregunta a Takuya cómo estaban las cosas con Chimazu, y dice que Chimazu lo odia aún más, ya que hace unos días lo sorprendió teniendo relaciones especiales con Mitsuki, y después de ese día, ella simplemente lo llama pervertido. Y después de los juegos, en lugar de responderle a Mitsuki, Takuya se da cuenta de que llega tarde y por eso, abandona a Mitsuki y corre hacia el salón de clases. Y al llegar al salón de clases, Chimazu llama a Takuya y Yuki para que vayan con ella al monte Sankaku, diciéndoles que descubrió cosas muy interesantes. Nuevamente, Ana interrumpe la conversación, diciendo que el monte Sankaku era demasiado peligroso para que fuera el grupo de Takuya. Y antes de que pudiera decir algo más, la profesora entra al salón, y sabiendo que los estudiantes tendrán que tomar más exámenes hoy, el maestro termina burlándose de la cara de Takuya, diciendo que tendría que quedarse en la escuela mucho más tiempo para poder terminar todos estos exámenes. Sin embargo, Takuya está preparado con su dispositivo de cronometraje y gracias a eso, fácilmente obtiene la máxima puntuación. A diferencia de Takuya, Yuki no tiene un dispositivo milagroso y por eso, no puede resolver ningún problema. Entonces, Chimazu propone que ella y Takuya sigan adelante para investigar. Y al llegar a la casa de Chimazu, Takuya queda impresionado por la cantidad de libros que tenía relacionados con la investigación del Dr. Arima. En respuesta, Chimazu dice que el monte Sankaku fue la respuesta a toda la investigación de Arima y que cuando vio la pintura en la casa de Rayu, se dio cuenta de que hay una entrada dentro de la montaña. Después de explicar esto, Chimazu se acerca a una cortina para cambiarse. Sin embargo, en ese momento aparece su padre, y en el momento en que Takuya va a advertir a Chimazu sobre esto, termina teniendo una vista privilegiada de su cuerpo. Y obviamente Chimazu grita, y al darse cuenta de que podría haber un hombre dentro de la habitación de su hija, su padre se desespera, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hija. Coge un arma y se prepara para cometer una locura. En ese momento, gracias a la gran suerte de Takuya, alguien hace un ruido en la puerta de la casa de Chimazu, y ese alguien era Yuki, quien termina siendo expulsado por el arma del padre de Chimazu. Y aprovechando este momento, Takuya logra escapar y seguir adelante hasta el monte Sankaku. Un rato después, Chimazu llega con algunas piezas para excavar, ya que cree que hay una entrada allí y los dos comienzan a buscar. Gracias a su suerte, Chimazu escucha un ruido diferente y descubre dónde está la entrada. Emocionado, Chimazu se prepara para cavar, pero al retroceder, termina resbalándose en una roca y lastimándose el tobillo. Y ahora, con Chimazu herido, Takuya dice que deberían dejarlo para cavar al día siguiente. Y como buen caballero, Takuya lleva a Chimazu en su espalda, ya que él tiene la fuerza para ser sus pies en ese momento. No pude hacerlo, la abandonaría en el cerro y me iría a mi casa. Al llegar a la enfermería de la escuela, Takuya se da cuenta de que no había nadie allí para ayudarla. Sin embargo, es un tipo muy bien entrenado, utilizando las habilidades que aprendió de su padre, logra vendar a la niña. De repente, Chimazu comienza a mirar al cielo, y decide contarle a Takuya que su padre estuvo involucrado en un esquema de corrupción con la empresa del Dr. Arima, algo propio de los políticos, y por eso tendría que abandonar la ciudad para evitar verse involucrada en los problemas de su padre. Al escuchar esto, Takuya dice que Chimazu no debería pagar por los problemas de su padre, y que ella debería elegir cómo sería su futuro. En respuesta a esto, Chimazu agradece a Takuya, y dice que ella sería la persona más feliz si la gente fuera como Takuya. En ese preciso momento, Mitsuki entra a la habitación, y afuera, se puede ver que Yuki estaba escuchando toda la conversación. Mitsuki luego dice que no quería interrumpir a la pareja, y eso que ya sabía que Chimazu ama a Takuya. Después de todo, hace 6 meses, Chimazu le pidió a Mitsuki que dejara a Takuya y dejara la escuela. Después de eso, Takuya lleva a Chimazu a su casa, y en el camino, ambos se avergüenzan mucho por todo lo que pasó antes. A la mañana siguiente, Takuya llega a la escuela, cuando de repente, Chimazu pelea con él,
él. Dice que está muy enojada porque él reveló su vida personal a todos. Sin entender nada, Takuya decide revisar un cartel que todos están viendo. Y en este cartel hay información sobre todos los crímenes que está cometiendo el padre de Chimazu. Al ver estos carteles, Takuya siente curiosidad y confronta a todos los que hablaban de Chimazu a sus espaldas. Y al ver esto, algunas chicas incluso piensan que Takuya estaba enamorado de Chimazu. Mientras tanto, en otra habitación, Yuki consuela a Chimazu. Asumiendo eso ahora, Chimazu solo debería decirle cosas y que debería olvidar a Takuya de una vez por todas. Luego Takuya entra a la habitación y dice que no fue él quien difundió esos rumores. Sin embargo, Chimazu dice que no le importa, ya que todo lo que dicen es verdad, y por eso ya no pudo asistir a esa escuela. Luego, después de que Chimazu abandona la habitación, Takuya se enfrenta a Yuki, pero en lugar de que Yuki dijera algo, Yuki esta vez simplemente ignora a Takuya. Sin entender nada, Takuya se marcha, y ya en la terraza de la escuela, se encuentra con Mitsuki. Takuya pregunta si Mitsuki vio a alguien colocando esos carteles. Sin embargo, ella dice que no y se pregunta por qué alguien expondría esa información, dado que esa persona parece querer separar a Takuya de Chimazu. Y después de decir eso, Mitsuki dice que debe ser una persona sospechosa. Después de todo, ella también ama mucho a Takuya, y al ver a Takuya feliz el día anterior con Chimazu, terminó teniendo celos de ambos. En respuesta, Takuya dice que conoce la naturaleza de Mitsuki, y él sabe que no hay manera de que ella haga algo malo como eso. Al escuchar esto, Mitsuki se disculpa por revelar sus sentimientos. Ella es consciente de que su relación terminó hace mucho tiempo. Después de decir eso, Mitsuki se va, y Takuya se queda solo, reflexionando en la terraza de la escuela. Mientras tanto, un grupo de periodistas se encuentran en la casa de Chimazu, tratando de obtener información de su padre. Chimazu decide huir de casa, y después de conseguir todos los elementos de su lista, ella mira una foto de ella y Takuya, mostrándonos que ella está realmente enamorada de Takuya. Poco después, crea una cuerda con las telas de su cama, y después de dejar una carta de despedida para su padre, baja por las ventanas y se dirige hacia el monte Sankaku. Takuya va a la enfermería y allí se encuentra con Ana, quien se marcha nuevamente al verlo. La maestra le pregunta a Takuya sobre el cartel, y en respuesta, dice que ya quitó todos los carteles de la escuela, y que difundir estos carteles fue una mala broma de alguien muy malo. En respuesta, el maestro dice que el principal sospechoso de colocar los carteles era el propio Takuya. Sin embargo, ella sabía que Takuya no haría eso, ya que a él realmente le gusta Chimazu. Luego, el maestro muestra que el padre de Chimazu se había declarado culpable de todos los crímenes de los que lo acusaban, y debido a eso, Chimazu sería transferido de esa escuela inmediatamente. Al enterarse de esto, Takuya va a casa y usa una hoja de contactos para intentar hablar con Chimazu por teléfono. En ese momento, Takuya recibe una llamada de Yumi, donde ella le dice que llegaría tarde, y después de decir eso, Yumi pregunta si Chimazu estaba bien. Después de todo el mundo ya sabía sobre el escándalo que involucraba a su padre, y como Yumi sabía que a Takuya realmente le gustaba Chimazu, dice que debería ir tras esta chica y consolarla. Al escuchar esto, Takuya le agradece a Yumi y se da cuenta de que debería ir a la casa de Chimazu para ayudarla. Al llegar frente a la casa de Chimazu, Kaori detiene a Takuya, y tratando de obtener una ventaja sobre Takuya, Kaori dice que lo ayudaría a encontrar a Chimazu. Sin embargo, Yuki interrumpe la conversación y llama a Takuya para hablar con él a solas. Al hablar con Takuya, Yuki le revela que Chimazu está huyendo. Yuki luego se desespera y dice que no sabía qué hacer. Sin embargo, Takuya consuela a Yuki y le dice que Chimazu no debería haber ido tan lejos. Y para poder encontrarla, Takuya y su amigo deciden separarse y buscar diferentes lugares de la ciudad. Al llegar a la escuela para buscar a Chimazu, Takuya se encuentra con Mitsuki y le cuenta sobre la desaparición de Chimazu. Mitsuki dice que Chimazu no estaba en la escuela, y para ayudar a Takuya, Mitsuki se ofrece a ayudar con la búsqueda. Al escuchar esto, Takuya le agradece y sigue adelante para buscar a Chimazu en otros lugares. Mitsuki, por otro lado, siente dolores de cabeza repentinos y desde lejos, Ryu comienza a usar su hipnosis con ella. Mientras tanto, Takuya continúa su búsqueda cuando de repente se encuentra con Ana. Takuya le pregunta a Ana sobre Chimazu, y como respuesta, Ana dice que Chimazu fue hacia el monte Sankaku y nuevamente advierte que esa montaña era peligrosa. Sabiendo esto, Takuya va a encontrarse con Yuki y Mitsuki. Entonces, después de prepararse tomando un montón de cosas para ingresar al monte Sankaku, Takuya corre para ayudar a Chimazu. En la entrada, Takuya dice que entraría con Mitsuki. Debido a esto, Yuki debería quedarse afuera para llamar a la policía si hay algún problema. Al escuchar esto, Yuki dice que tendría que entrar. Todo esto se debía a que él era el culpable de todo lo que le estaba pasando a Chimazu. En ese momento, Mitsuki se da cuenta de que la persona que había colocado los carteles en la escuela y expuesto la vida personal de Chimazu era Yuki. En respuesta, Yuki revela que escuchó todo ese día, y muerto de celos, acabó repartiendo esos carteles por la escuela como una especie de venganza con Chimazu y también con Takuya. Al enterarse de esto, Takuya se enoja mucho y golpea a Yuki en la cara para vengarse. Sin embargo, Yuki dice que lo siente mucho y que la única forma de disculparse sería ayudar a Chimazu. Después de escuchar esto, Takuya agarra a Yuki por el cuello y le dice que solo le daría esta oportunidad. Y después de que Mitsuki confirma que se quedará afuera, preparada para llamar a la policía si es necesario, Takuya y Yuki finalmente entran a la cueva. En el camino, Takuya escucha un ruido extraño y al revisar, él y Yuki terminan entrando a una vieja jaula, que gracias a la suerte de Yuki al tocar una pared
pared, la jaula termina abriéndose. Al entrar a esta jaula, Yuki dice que vio un libro sobre un demonio llamado Bajel, y ese demonio esclavizó a todas las personas en una cueva como aquella donde se encontraban. Y al escuchar esto, Takuya dice que golpearía a Yuki si volviera a abrir la boca para decir mierda. Y mirando de cerca ese lugar, Takuya se da cuenta de que era una prisión de una civilización muy antigua. Y al ver la ropa de los muertos, Takuya dice que nunca había visto ropa así en ningún libro. Y es por eso que esta civilización es algo de lo que el mundo desconoce por completo. De repente, Takuya encuentra una abertura en la ventana, y al entrar en esta nueva ubicación, encuentra una reliquia. Con esta reliquia, Takuya puede abrir una puerta secreta. Y en el camino, Takuya y su amigo encuentran a otra persona muerta. Además, encuentran la mochila de Chimazo tirada en el suelo. Al ver esto, Takuya se da cuenta de que Chimazo debe estar sin suministros y que esto era muy peligroso. Yuki se desespera cuando escucha tales cosas y sale corriendo a buscarla. De repente, Yuki entra en un agujero y para comprobarlo, Takuya usa una cuerda para bajar. Abajo, Takuya se encuentra con Yuki completamente atravesado por hierros. Su amigo luego dice que no le importa morir, pero que quería que Takuya le prometiera que él, sin importar nada, salvaría a Chimazo. En ese momento, Yuki deja de hablar, y cuando está seguro de que Yuki ha muerto, Takuya activa su dispositivo y retrocede en el tiempo una vez más. Esta vez frente al agujero de la cueva. Esta vez dice que Yuki no puede entrar a la cueva, ya que estaba muy nervioso y preocupado por Chimazo, y por eso solo estorbaría. Y después de decirle estas groseras palabras a Yuki, Takuya entra a la cueva con Mitsuki. Y cuando están dentro de la cueva, Mitsuki comenta sobre el hecho de que Takuya está preocupado por Yuki, y Takuya casi le cuenta sobre su capacidad de retroceder en el tiempo. Cuando llegan al mismo lugar donde Yuki tuvo un accidente, Takuya encuentra nuevamente la mochila de Chimazo. Sin embargo, de la nada, ocurre una fuerte explosión y antes de que los dos puedan tomar una decisión, Takuya y Mitsuki son arrojados a un agujero y caen al piso de abajo. Al encender la linterna, Takuya se encuentra con un cadáver. Sin embargo, este cuerpo era diferente de los demás, ya que este cuerpo específico parecía haber muerto hace unos años. Y al ver un cuaderno de este cuerpo, Mitsuki descubre que se trataba de un viejo científico que trabajó con Arima y Ryu. Este científico había sido reportado como desaparecido. Sin embargo, ahora Mitsuki sabe que el científico había quedado atrapado en esa cueva. Y al leer más del cuaderno de este científico, Takuya descubre que muchos de los misterios de la historia humana están atrapados dentro del monte Sankago. Además, este científico informó que esta cueva fue el resultado de la colisión de dos dimensiones paralelas y que toda la cultura de Japón se derivó de la colisión de eventos entre diferentes dimensiones. En su momento de muerte, la científica dice que a pesar de estar enferma, todavía estaba entusiasmada con los misterios de la cueva, que lamentablemente no pudo resolver y que esa emoción era idéntica a cuando conoció al Dr. Arima. En ese momento, él le dio el llamado dispositivo reflector, que en este caso es el dispositivo del tiempo de Takuya. Mientras lee esto, algo sucede en la mente de Mitsuki y de repente Mitsuki amenaza a Takuya con un arma y le pide a Takuya que le entregue el dispositivo reflector. Takuya se niega a entregar el dispositivo. Después de todo, su padre le había confiado este dispositivo solo a él. En respuesta, Mitsuki dice que le hará un agujero en la cabeza si no obedece. Sin embargo, Mitsuki falla el tiro y con un esfuerzo mental logra resistir ligeramente el control mental de Ryu. En ese momento, Mitsuki dice que Takuya debería huir ya que ya no podrá controlarse. De repente, el control de Ryu vuelve a tener efecto y debido a eso, Mitsuki intenta matar a Takuya y mientras escapa de los disparos de Mitsuki, Takuya encuentra una habitación secreta y allí encuentra un ataúd en el que podría esconderse perfectamente. Entra a esta habitación y se esconde en el ataúd, pero el piso de ese ataúd se rompe de la nada y debido a eso, Takuya cae en un agujero gigante y termina en un mar azul cristalino. Shimazu luego encuentra a Takuya desmayado y al intentar despertarlo, Takuya termina deslizando su mano en cierto lugar y gracias a eso recibe una bofetada en la cara. Cuando se despierta, Takuya dice que está feliz de que Chimazu esté vivo y dice que sabía que un loco por la historia como ella nunca moriría en una cueva como esa. En respuesta, Shimazu dice que pensó que moriría allí, sin embargo tenía esperanzas de que Takuya la salvara y al ver el lugar donde estaban, Takuya dice que allí todo era extraño y que el mar era demasiado azul. En respuesta, Shimazu dice que debajo de toda esta agua hay unas rocas azules y que por eso el mar era tan azul. Y al escuchar esta información, Takuya se da cuenta de que estas rocas están hechas de minerales valiosos que la compañía de Arima estaba investigando y mientras Takuya y Chimazu caminaban en busca de una salida, se produce un ruido de explosión y una piedra casi cae en ambos sus cabezas. Shimazu es arrojado al mar y debido a eso, se ve obligada a esperar a que se seque su ropa y al ver que no podía verlo sin ropa, Takuya dice que buscará una salida de ese lugar. Sin embargo, Shimazu le dice que se quede con ella, ya que ella ya había buscado por todo el lugar y desafortunadamente no encontró ninguna salida. Shimazu luego revela que descubrió que fue Yuki quien puso los carteles en la escuela. Descubrió esto porque Yuki era un mentiroso terrible. En respuesta, Takuya dice que Yuki estaba completamente loco debido a los celos y le pide a Shimazu que no le guarde rencor. Shimazu dice que no lo odia, diciendo que sabe que todo lo que había en los carteles era solo la verdad. De repente Shimazu dice que tiene miedo de morir allí y debido a ese miedo, le pide a Takuya que la bese antes. Ella muere. Sin embargo, Takuya se niega y dice que porque él estaba allí ella no quería morir y luego de negarle un beso a una chica desesperada, Takuya decide descansar un poco cuando de repente
escucha una voz extraña, y cuando mira hacia adelante, se topa con la imagen de una mujer rubia. Esta mujer era la madre de Takuya, y después de que su madre le dijera que lo ayudaría a salir de esa cueva, Takuya finalmente despierta, y al notar que podría haber alguna razón detrás de ese sueño, Takuya va al lugar exacto donde estaba su madre. Este lugar era un ataúd, y al entrar en este cofre, Takuya encuentra una perla azul, que rápidamente reconoce como un mineral azul perfectamente extraído. En ese momento, Takuya decide contarle a Shimazu sobre los mundos paralelos y el dispositivo reflector. Sabiendo de este dispositivo, Shimazu pregunta a qué momento regresaría Takuya si usara el dispositivo reflector, y luego de saber que regresaría al momento en el que estaba frente a la cueva, ella dice que no debería usar el dispositivo. Todo porque ella olvidaría todos los momentos que pasaron juntos. En respuesta, Takuya dice que Shimazu no debería preocuparse y que no usará el dispositivo reflector. Después de todo, detrás de la caja hay un camino, y ese camino probablemente los llevará a una salida. Mientras tanto, afuera, Ana encuentra a Yuki, y luego de enterarse de que Shimazu y Takuya habían entrado al monte Sankaku, Ana dice que estaban en peligro y que dentro de la montaña había un lugar sumamente peligroso. Dentro de la montaña, Takuya entra a una habitación misteriosa, y cuando encuentra una espada clavada en una piedra, dice que esta espada debe ser especial, y por eso decide quitar la espada de la piedra. En ese momento, Takuya y Shimazu escuchan un ruido, y cuando van tras ese ruido, Takuya encuentra una puerta muy diferente, pero gracias a la espada que recogió logra abrir esa puerta. Al entrar a la habitación secreta, Takuya y Shimazu se encuentran con una torre extremadamente tecnológica, y al mirarla, Takuya llega a la conclusión de que esta torre fue creada hace más de 8000 años. Mientras tanto, afuera de la montaña, Ana y Yuki comienzan a correr hacia los constructores de Empresarima, ya que según Ana, si esa torre tecnológica fuera despertada, ambos constructores, Takuya y Shimazu morirían. Y por eso Ana dice que Takuya tiene poco tiempo para salvarse. Sin embargo, el propio Takuya no lo sabe. Él está tratando de entender por qué existe esa torre tecnológica. Sin embargo, antes de que pueda entender algo, Mitsuki aparece y apunta con su arma a Takuya nuevamente. Mitsuki revela que esta torre era un generador de rayos, y cada vez que alguien intentaba tomar el valioso mineral azul del monte Sankaku, este generador de rayos se activaba, atacando todo a su alrededor. Al escuchar esto, Shimazu se da cuenta de que el tablero de arte en la casa de Ryu hablaba de este generador de rayos. Al enterarse de esto, Takuya se da cuenta de que Ryu y Mitsuki conocen este generador de rayos desde hace mucho tiempo. En respuesta, Mitsuki dice que sí. Sin embargo, nadie había logrado ingresar al monte Sankaku, y solo gracias a Shimazu, Ryu progresaría en sus avances. Además, Mitsuki dice que dado que Arima y el otro científico ya estaban muertos, el legado de la investigación científica del monte Sankaku pertenecía a Ryu, y esa es exactamente la razón por la que el dispositivo reflector debería ir a manos de Ryu. En ese momento, Mitsuki casi sale de la hipnosis de Ryu. Sin embargo, no resiste por mucho tiempo, y de nuevo en hipnosis, Mitsuki intenta dispararle a Takuya. Sin embargo, Shimazu salva a Takuya tirándolo al suelo. En ese momento, el dispositivo reflector termina siendo arrojado debajo de unas rocas, y debido a que las propiedades del dispositivo reflector están hechas del mismo mineral que el monte Sankaku, el generador de rayos se activa y comienza a girar los rayos, tanto dentro del monte Sankaku como en el lado desde afuera. Afuera, Ana intenta impedir que Toyotami continúe con el trabajo, ya que esto resultaría en la muerte de todos, pero Toyotami ignora por completo a Ana y les dice a sus hombres que continúen con el trabajo de inmediato. Todos le obedecen, pero de repente, un rayo cae sobre un camión, y por eso, un hombre queda atrapado en el camión pensando que iba a morir. Al ver esto suceder, Yuki dice que salvaría a este hombre, y aunque Ana está preocupada, Yuki le asegura que no morirá, ya que solo podría morir después de que Shimazu lo perdone. Mientras tanto, dentro de la torre, Mitsuki estaba a punto de matar a Takuya y a Shimazu. Sin embargo, ella comienza a resistirse nuevamente a los poderes de Ryu. Empieza a recordar todos los momentos que pasó con Takuya, y así es como Mitsuki finalmente logra liberarse de la hipnosis de Ryu. En ese momento, Mitsuki dice que aunque se había liberado de la hipnosis por un momento, probablemente volvería a ser controlada. Y debido a esto, Mitsuki decide quitarse la vida disparándole. Y reaccionando a todo esto, Shimazu sale desesperada por intentar conseguir el dispositivo reflector, ya que a pesar de todo lo sucedido, ella no quería que mataran a Mitsuki, y usando el dispositivo reflector, Takuya podría salvar a Mitsuki. Takuya luego ayuda a conseguir el dispositivo reflector, pero decide no usarlo en ese momento, ya que de alguna manera terminaría abandonando a Shimazu allí en ese lugar, y no puede aceptar eso. Por lo tanto, Takuya decide usar esa espada que tiene. Lanza la espada a la entrada del generador de rayos, y el generador de rayos termina siendo destruido gracias a esto. Luego, Takuya busca una salida y con suerte, los dos encuentran un pozo y de repente, Ana y Yuki le lanzan una cuerda a Takuya para que trepe con Shimazu. Y afuera, Takuya se da cuenta de que la ubicación de ese pozo estaba en la mansión de Ryu, y por eso debían salir de allí lo antes posible. Sin embargo, Yuki decide disculparse con Shimazu allí mismo. Y luego de que Shimazu acepta sus disculpas, Takuya dice que todo se ha resuelto, y de repente, su cuerpo comienza a desaparecer, mostrando que ahora debería regresar a su mundo. Nuevamente, Takuya regresa a su mundo y se encuentra con el Dr. Arima en una especie de sueño. Y en este sueño, Arima dice que en ese momento no descubrió la verdad sobre Ryu, y desafortunadamente ahora es deber de Takuya hacerlo. Y después de escuchar esto, Takuya finalmente se despierta. Lo primero
primero que hace es llamar a Mitsuki, y tras confirmar que ella está bien en este mundo, se anima un poco, a pesar de estar todavía muy cansado, y con un dolor de cabeza insoportable. Por las dudas, Takuya recibe esta vez una llamada de Yuki. Decide preguntarle a Yuki sobre la maldición de la que todos hablaban, ya que en relación a este tema, Yuki era la persona que más sabía. Entonces, después de que Takuya encuentra una manera de hacer que Yuki cumpla con su deber, Takuya va a la escuela, y en el camino, comienza a pensar en la maldición que tenía Ryu. Además, Takuya comienza a pensar en una forma de enfrentarse al Niar de Ryu, que en este caso es su magia de hipnosis. Y cuando recuerda que la maestra de su escuela tiene muchos conocimientos sobre esta hipnosis, Takuya decide acudir a ella, ya que podría tener alguna información para defenderse de este poder. Dicho esto, Takuya llega a la habitación del profesor, y allí encuentra solo la ropa del profesor sobre la cama. Y al ver esta ropa, Takuya comienza a frotarse para oler a su maestro, y cuando se da cuenta de que la ropa aún estaba caliente, deduce que su maestro está cerca. Takuya luego mira debajo de la cama y allí se encuentra con la maestra durmiendo. La maestra comienza a decir varios nombres extraños y alucina que cierta persona la está salvando. Y al ver levemente a Takuya, la maestra alucina que el Takuya frente a ella era su amado, y por lo tanto, tira a Takuya debajo de la cama. De repente, la maestra se despierta, y al ver toda la situación, lo único que hace es gritar, lo que termina atrayendo la atención de Chimazo y Yuki. Y al entrar al salón, Chimazo se encuentra con la maestra vistiéndose frente a Takuya. Ella dice que Takuya es un pervertido una vez más. Y aprovechando la presencia de Yuki, Takuya le pregunta si Yuki tiene algún vídeo sobre la maldición. Yuki dice que sí, y entusiasmada con esta maldición, la maestra le pide a Yuki que reproduzca el vídeo. Al ver el vídeo, Takuya descubre que esta maldición fue responsable de la muerte de un hombre misterioso, y debido a que el cuerpo de este hombre fue completamente descuartizado, la gente dedujo que fue asesinado por un animal salvaje o por algún monstruo desconocido. De repente, Mitsuki entra a la habitación donde está Takuya y lo invita a una charla privada. En la terraza, frente a Mitsuki, Takuya le dice que está bajo hipnosis llamada Niabe, y que de alguna manera la salvaría y desenmascararía a Ryu. Después de decir eso, Takuya va a la sala de juntas, y allí se mete en un armario para esconderse. En ese momento, la maestra Erika entra al salón, y también intenta esconderse en el armario, y como no tenían mucho tiempo, Takuya y Erika terminan escondidos en el mismo armario, para escuchar una conversación entre Ryu y Mitsuki. En esta conversación, Mitsuki dice que sintió que Ryu cambió completamente su personalidad, pero el hombre lo niega y dice que fue Mitsuki quien había cambiado, y por eso ella lo culpaba de todo. Ya dentro del armario, Erika dice que Takuya debería olvidarse de Mitsuki de una vez por todas, y luego de que Ryu y Mitsuki salen de la habitación, Erika dice que el destino de Mitsuki ya había sido decidido, y por lo tanto, Takuya no podía hacer nada más. Después de decir esto, Erika le pide a Takuya que se reúna con ella más tarde, en otro lugar. Al salir de la escuela, Takuya se encuentra con Ana, y nuevamente ella le dice que Ryu era una persona diferente a todos los demás humanos, y que por eso era muy peligroso. Por la noche, en el punto de encuentro, Takuya espera a Erika mientras observa a Ryu y a la periodista Kaori. De repente, Erika aparece con un atuendo completamente diferente al esperado, casi pareciendo otra persona. Luego dice que sabe que Takuya viaja entre mundos paralelos, y que si Takuya quiere saber quién es ella, debería seguirla a la mansión de Ryu. Dicho esto, los dos van al frente de la mansión de Ryu, y allí, Erika da un salto increíble para entrar a la mansión. Dentro de la mansión, Erika dice que la madre de Ryu sabía toda la verdad sobre su hijo, y por eso, Erika había hecho un acuerdo con la anciana para exponer todo sobre su hijo. Y luego de explicar todo esto, Takuya y Erika entran al almacén, donde debería estar la anciana. Sin embargo, al mirar hacia adelante, Takuya se encuentra con la madre muerta de Ryu. Erika rápidamente sale corriendo para descubrir quién es el culpable, y cuando ve un auto huyendo, rápidamente intenta detener a esa persona para que no se escape, pero desafortunadamente no tiene suerte, y ese auto termina chocando contra un poste, y cuando mira quién conducía este auto, Takuya se encuentra con Mitsuki herido. En la escuela, Erika le da primeros auxilios a Mitsuki, y después de confirmar que Mitsuki sobreviviría, Erika revela que irá al cobertizo de la misión de Ryu, ya que tuvo que deshacerse del cuerpo de la madre de ese hombre. Takuya le pregunta a Erika por qué está investigando a Ryu, y en respuesta, Erika dice que se lo revelaría más tarde, ya que era un asunto muy complicado. Antes de irse, Erika advierte que Takuya debería preocuparse por Mitsuki, ya que ella todavía estaba bajo la influencia del poder hipnótico y, por eso, sigue siendo un peligro para la sociedad, de hecho, un peligro para Takuya. Al poco tiempo, Mitsuki se despierta, y al preguntarle por qué está en la enfermería de la escuela, Takuya simplemente le dice que tuvo un accidente. En ese momento, Mitsuki siente fuertes dolores de cabeza, y para aliviar su dolor, Takuya toma un medicamento, que estaba en un mostrador de la enfermería. De repente, la luz de la habitación se apaga, y después de agarrar un extintor, Mitsuki golpea a Takuya. Al caer al suelo, Takuya activa su dispositivo reflector, y después de recibir otro golpe de Mitsuki, Takuya termina en la casa de Ryu. Allí, se encuentra con la muerta Erika. Al ver que no hay más formas de salvarse, Takuya usa su dispositivo reflector para retroceder en el tiempo. Y esta vez, sabiendo el golpe que estaba por llegar, Takuya logra esquivar el golpe de Mitsuki. Mitsuki luego toma una navaja de bolsillo e intenta matar a Takuya de cualquier forma posible. Ella avanza con todas sus fuerzas, intentando asestarle un golpe. Sin embargo, aparece Erika, y con solo un golpe, Erika derrota fácilmente a Mitsuki. Entonces, luego de derrotarla, Erika
Erika le dice a Takuya que la acompaña a la misión de Ryu, ya que en esa mansión descubriría todo lo que Ryu se propone hacer. Entonces, al llegar a la mansión de Ryu, Erika le pide a Takuya que rompa una pared. Y cuando se rompe, un esqueleto humano sale de la pared, y sin entender nada, Takuya pregunta de quién era ese cuerpo. Sin embargo, al mirar más de cerca, Takuya se da cuenta de que ese esqueleto tenía la misma descripción que la persona asesinada por la maldición que se mostró en la televisión. Y en respuesta, Erika dice que ese esqueleto era el cuerpo de un tal Abel, su pareja. Además, Erika revela que Ryu estaba actualmente poseído por otra alma. Básicamente, dice que los criminales dimensionales son seres de energía pura que viajan entre dimensiones para cambiar los acontecimientos de la historia. A continuación, Erika revela que es una mujer del futuro y que en el futuro trabajó con Abel, un científico que trabajó para corregir las raíces de los acontecimientos históricos. Y para saber más sobre los mundos paralelos, Abel decidió hacer un experimento en el que simplemente proyectaría su alma en el multiverso. En el multiverso, Abel estaba increíblemente feliz por los descubrimientos que estaba haciendo en tan poco tiempo. Sin embargo, en cierto momento, Abel se encontró con un criminal dimensional que intentó perseguirlo. De repente, Abel se despierta y por un momento, Eri está despreocupada. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el chico que tenía delante no era Abel, y cuando lo desenmascaran, el criminal la ataca. Después de eso, el criminal huyó al mundo paralelo, donde se encuentra actualmente Takuya. Y al llegar a este mundo, el bandido tomó posesión del cuerpo de Ryu, matando el cuerpo de Abel de una vez por todas. Después de decir esto, Erika muestra ese cuadro artístico que tiene en la casa de Ryu, y después de presionar un botón secreto, se muestra que hay una habitación secreta detrás de ese cuadro. Y mientras se dirigen a esa habitación secreta, el dispositivo reflector de Takuya comienza a actuar como un loco, y en respuesta, Erika explica que el dispositivo reflector estaba reaccionando a lo que estaba justo frente a ellos. Y esta cosa era un dispositivo extremadamente tecnológico, que Erika explica que es un dispositivo capaz de viajar entre mundos, al igual que el dispositivo reflector. Sin embargo, este dispositivo criminal que vive en el cuerpo de Ryu ya no funcionaba y por lo tanto, el falso Ryu estaba tratando de hacer todo lo posible para obtener el dispositivo reflector de Takuya. De repente, el falso Ryu invade la habitación secreta y al enfrentarlo, Erika revela que se ha unido a la policía dimensional. Todo esto para arrestar al criminal que mató a Abel. El falso Ryu saca un arma y de repente, se produce un intercambio de disparos entre él y Erika. Erika golpea a Ryu en la cabeza, pero le explica que debido a que es un ser con alma pura, el criminal no moriría de un solo disparo. Sin embargo, incluso ese cuerpo tenía un límite de resistencia, por lo que, con algunos disparos más, definitivamente perdería. Y sabiendo esto, Erika dispara varios tiros y derriba el arma de Ryu. En ese momento, aparece Mitsuki y le dispara a Erika. Y al ver que esto sucede, Takuya decide actuar y rápidamente corre hacia el arma caída de Erika y le dispara a Ryu. Sin embargo, Mitsuki se lanza al frente y recibe un disparo a quemarropa. Y viendo que su cuerpo no duraría mucho, y usando su loco poder, logra deshacerse de Erika que lo perseguía. Luego, Takuya habla con Mitsuki en su momento de muerte, y Mitsuki le revela que está feliz de saber que Takuya está bien y que, a pesar de haber roto con él, todavía lo ama. Antes de morir, Mitsuki entrega una joya Blue Ore, y con esta joya, Takuya completa otra parte del dispositivo reflector. Erika luego dice que no tiene sentido que Takuya regrese al pasado, ya que morir en ese momento era el destino de Mitsuki, y en cualquier mundo que estuviera Takuya, esto sucedería. Una vez más, el cuerpo de Takuya comienza a desaparecer, y para evitar problemas, Erika altera los recuerdos de Takuya. Y Takuya dice que a pesar de que ella hable sobre el destino, él todavía encontrará una manera de salvar a todos. Una vez más, Takuya se encuentra con su padre, y esta vez, Arima le dice que debería acercarse a Ana, ya que ella fue la clave para que Takuya ayudara a todos. Y sabiendo esto, Takuya se despierta una vez más, y esta vez siente un dolor de cabeza aún más fuerte. Sin embargo, está completamente decidido a cambiar las cosas y por eso, al día siguiente, acude a Ana.